Vamos a seguir con la subida del Monte Carmelo. Habíamos comenzado la purificación de la inteligencia, que ya corresponde a la noche activa del espíritu. Veíamos cómo solo la fe es medio proporcionado para la unión con Dios. San Juan usa el tema bíblico del libro del Éxodo, una nube tenebrosa que iluminaba la noche. Siendo tenebrosa, alumbraba la noche. Esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma, la cual es también noche, pues en presencia de la fe, de su luz natural queda privada y ciega, con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma. Porque así convenía que fuese semejante al maestro, el discípulo, porque el hombre que está en tiniebla no podía convenientemente ser alumbrado, sino por otra tiniebla, según nos lo enseña David diciendo: el día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra ciencia a la noche. Que hablando más claro quiere decir el día, que es Dios, en la bienaventuranza, donde ya es de día, a los bienaventurados ángeles y almas, que ya son día, les comunica y pronuncia la palabra, que es su Hijo, para que sepan y lo gocen. Y la noche, que es la fe en la iglesia militante, donde aún es de noche, muestra ciencia a la iglesia y por consiguiente a cualquier alma, la cual es noche, pues está privada de la clara sabiduría beatífica y en presencia de la fe, de su luz natural, está ciega. Perdón, ¿en qué número y capítulo está? Está en el libro segundo, capítulo 3. Libro segundo, capítulo 3. La fe es una anticipación de la visión beatífica, esto es el centro. Ahora, la visión beatífica es, en cierta manera, el acto puro que Dios es, comunicado a las criaturas. San Juan de la Cruz habla de los ángeles que tienen la comunicación de Dios mismo, es decir, del verbo de Dios. El Padre comunica el verbo a los ángeles y lo mismo hace con los hombres. Dios Padre comunica el verbo a los hombres. Los místicos renanos decían que el verbo nace en el alma. Ahora, el problema es que el alma no tiene capacidad para, el alma humana, para recibir directamente a Dios en esta vida, porque está unida con el cuerpo. Tiene que desligarse en cierta manera del cuerpo para poder ver a Dios. Y esto sucede en la muerte, cuando el alma no conoce ya más por los sentidos y no abstrae a partir de lo que conoce por los sentidos, y sucede en la resurrección cuando el cuerpo está espiritualizado y no es de impedimento para la vida del alma. La fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma, con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma. Esta luz es el verbo, que es luz de luz, como dice el credo. El alma recibe esta luz y queda enceguecida, queda en la oscuridad por la abundancia de esta luz que todavía no puede recibir. De manera que lo que de aquí se ha de sacar es que la fe, porque es noche oscura, da luz al alma que está a oscuras,
porque se venga a verificar lo que también dice David a este propósito, diciendo Lux illuminatio mea in deligis meis, que quiere decir la noche será mi iluminación en mis deleites, lo cual es tanto como decir en los deleites de mi pura contemplación y unión con Dios, la noche de la fe será mi guía, en lo cual claramente da a entender que el alma ha de estar en tiniebla para tener luz para este camino. Creo que ya se vaya dando a entender algo como la fe es oscura noche para el alma, dice en el capítulo 4, y como también el alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz, para que de la fe se deje guiar a este término, a este alto término de unión. O sea, el camino por el cual se llega a la unión perfecta con Dios, que es la plena presencia de la luz, es oscuro, es tenebroso. Es un camino que pasa por esta vida en medio de la oscuridad. No es claro en esta vida, porque la visión beatífica es algo, en cierto modo, totalmente distinto de lo que hay en esta vida. Es otra vida. Es la vida eterna, como dice el Evangelio. Es la vida definitiva, es la vida plena, es la vida verdadera comparada con esta. Esta también es verdadera, pero es falsa si se la considera como definitiva y como absoluta. La otra es verdadera en sí misma. Y por eso en esta vida hay que dejarla a esta vida para pasar a la otra vida, que es la vida eterna, la vida de la visión beatífica de Dios, del gozo pleno, absoluto de Dios. Por eso es la oscuridad, porque la naturaleza está aferrada a sí misma y la claridad la tiene en aferrarse a sí misma, y dejarse a sí misma le es oscura a la naturaleza, porque no ve el motivo, porque la inteligencia naturalmente entiende solo el orden natural, no el orden sobrenatural, no las realidades eternas, no entiende a Dios. Y esto es, sin embargo, aquello hacia lo cual tiende por la gracia y por la fe. Por este motivo, la vida guiada por la gracia y por la fe es oscura. Y es necesario aceptar la oscuridad, el misterio de esta vida. Digo pues que el alma, para haberse de guiar bien por la fe a este estado, no solo se ha de quedar a oscuras, según aquella parte que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal, que es la sensitiva e inferior, de que hemos ya tratado, sino que también se ha de cegar y oscurecer, también según la parte que tiene respecto a Dios y a lo espiritual, que es la racional y superior, de que ahora vamos tratando. Porque para venir un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y transponerse a todo lo que contiene su natural, que es sensitivo y racional. Porque sobrenatural, eso quiere decir que sube sobre el natural, luego el natural abajo queda. Bueno, este punto es fundamental porque es la razón de la crisis que tenemos en la vida moderna, el desconocimiento de lo sobrenatural. Y esto también contagia a los cristianos, el desconocimiento de lo sobrenatural. Porque la vida cristiana se vive como si fuera natural, cuando en realidad lo principal en ella es sobrenatural. Esto produce gravísimas deformaciones teóricas y prácticas. Todos los problemas teológicos actuales dependen también de esta naturalización de la sobrenaturaleza o de la gracia, ¿no? En algunas teologías del siglo XX este problema es muy marcado, y después de la teología pasó a la práctica
cotidiana de la vida cristiana. Entonces, es fundamental captar la realidad de lo sobrenatural, y que esta realidad de lo sobrenatural, justamente por ser tal, es mayor, más importante que la natural. La inercia del pensamiento lleva a una valoración inversa, es decir, que la vida natural es más importante que la sobrenatural, que la sobrenatural es una especie de agregado extrínseco, pero que lo fundamental es la naturaleza. La verdad es que, como nos indica la revelación, lo fundamental es la sobrenaturaleza, es la gracia, que no destruye la naturaleza sino que la eleva, pero la gracia es más importante que la naturaleza. Esto es el punto fundamental. Esto tiene también muchas consecuencias prácticas, porque aquel que se guía por criterios sobrenaturales no es comprendido por el que se guía por criterios naturales. No significa que el que se guía por criterios sobrenaturales deje de lado la naturaleza o la desprecie, sino que ve en la naturaleza aspectos que el otro no ve. Ve en la naturaleza algunos aspectos como importantes que el otro no valora, y viceversa, ve como poco importantes aspectos que el otro valora demasiado. Por eso la vida de la gracia implica también un aprendizaje práctico. Es decir, hay que aprender cómo se vive la vida de la gracia. Para eso existe la Iglesia, que es la comunidad de los que tienen la gracia o se ordenan a tener la gracia. La vida cristiana en la Iglesia, cuando está bien ordenada, debería ser una guía para la conducta práctica, sobre la base del Evangelio, que es la guía última. San Juan de la Cruz traduce este primado de lo sobrenatural al camino de la vida personal y lo explica como una oscuridad de la fe que está en el fondo de todas las operaciones humanas del cristiano, y sobre todo de la inteligencia, que queda en la oscuridad. La fe da fundamento para el acto contemplativo. ¿Tiene algo que ver el modernismo con esta crisis de...? El modernismo sí, es una actitud que también da prioridad a lo natural, es una especie de naturalismo teórico y práctico. Porque para venir un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que contiene su natural, que es sensitivo y racional. Porque sobrenatural, eso quiere decir que sube sobre el natural. Luego el natural abajo queda. Porque como quiera que esta transformación y unión es cosa que no puede caer en sentido y habilidad humana, ha de vaciarse de todo lo que puede caer en ella perfectamente y voluntariamente. Ahora sea de arriba, ahora de abajo, según el afecto, digo, y voluntad, en cuanto es de su parte. Porque a Dios, ¿quién le quitará que Él no haga lo que quisiera en el alma resignada, anihilada y desnuda? Pero de todo se ha de vaciar, como sea cosa que puede caber en su capacidad. De manera que, aunque más cosas sobrenaturales vaya teniendo, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscuras. Y así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola por guía y luz, y no arrimándose a cosas de las que entiende, gusta y siente, e imagina, porque todo aquello es tiniebla, que la hará errar, y la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir y imaginar. Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras totalmente, no viene a lo que es más, que es lo que enseña la fe. Este ejercicio es muy difícil, sobre todo actualmente, porque la filosofía moderna centra todas las operaciones humanas
principalmente la imaginación. Los filósofos empiristas y nominalistas identifican la inteligencia con la imaginación. Además, la situación moderna genera una exacerbación en el uso de la imaginación. Por eso es tan difícil desprenderse de las imágenes. Ahora, esto es fundamental para llegar a Dios como verdaderamente es. Incluso la unión con la persona divina de Cristo, de la cual habla Santa Teresa, que es inspiradora de San Juan de la Cruz, implica también trascender las imágenes, porque una cosa es que no haya que desprenderse de la humanidad de Cristo, como dice Santa Teresa, y otra cosa es que esta unión con la humanidad de Cristo y con la persona divina de Cristo deba identificarse con un ejercicio de imaginación. Porque a la humanidad de Cristo no llegamos por la imaginación, llegamos por la inteligencia. Por eso el modo en que la encontramos principalmente es la Eucaristía, que es sacramento de la fe, o sea, sacramento de un acto y un hábito de la inteligencia, no de la imaginación ni de los sentidos. Y mucho más todavía, la persona divina de Cristo, el Verbo encarnado, solamente se alcanza por la inteligencia, no por los sentidos. Porque aunque la tuviéramos presente, el cuerpo de Cristo no se identifica con su humanidad y su humanidad no se identifica con su persona. La persona como tal no se ve. Propiamente hablando, ni siquiera las personas humanas se ven. Las personas humanas no se ven con los ojos ni se imaginan con la imaginación, sino que se conocen por la inteligencia. Porque las personas son las sustancias humanas. La sustancia no es objeto de los sentidos, es objeto de la inteligencia. Por eso, todas las corrientes antimetafísicas que hay en la modernidad son contrarias a la fe. Porque si no hay capacidad de la inteligencia de ir más allá de los sentidos y de ir más allá de las cosas naturales que se captan a partir de los sentidos, entonces la fe no es posible. Porque la fe llega a algo totalmente inmaterial, que es la realidad de Dios. Algo totalmente despojado de la limitación, de la potencialidad de la materia. Ahora, esto tiene que hacerse un hábito de la inteligencia, un hábito contemplativo, y este hábito es la fe, que es oscura, porque en esta vida contempla lo que todavía no puede entender. El ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo de ciego, sino que por un poco que ve, piensa que por cualquiera parte que ve por allí es mejor ir, porque no ve otras mejores, y así puede hacer errar al que le guía y ve más que él, porque en fin puede mandar más que el mozo de ciego. Y así el alma, si estriba en algún saber suyo, gustar o saber de Dios, como quiera que ello, aunque más sea muy poco, y disímil de lo que es Dios para ir por este camino, fácilmente yerra o se detiene, por no se querer quedar bien ciega en la fe, que es su verdadera guía. La fe
tiene que estar en el fondo de todas las operaciones espirituales, de la inteligencia y de la voluntad. Cuando prevalece lo que la inteligencia ve sobre la fe, hay una distorsión. Y lo mismo cuando prevalece lo que la voluntad naturalmente quiere sobre la caridad. Toda la operación humana tiene que estar guiada por la fe. Porque eso quiso decir también San Pablo cuando dijo accedentem ad Deum oportet credere quod est. Quiere decir, al que se ha de ir uniendo a Dios conviene que crea su ser, como si dijera, el que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha de ir entendiendo ni arrimándose al gusto, ni al sentido, ni a la imaginación, sino creyendo su ser, que no cabe en entendimiento, ni apetito, ni imaginación, sino creyendo su ser, que no cae en entendimiento, ni apetito, ni imaginación, ni otro algún sentido. Ni en esta vida se puede saber, antes en ella lo más alto que se puede sentir y gustar de Dios, dista en infinita manera de Dios, y del poseerle juntamente. Isaías y San Pablo dicen, lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo jamás le vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón, ni en pensamiento de hombre. La Sagrada Escritura muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento manifiesta que Dios es inaccesible. Dice San Pablo que habita en una luz inaccesible. Y el Antiguo Testamento, retomado por el Nuevo, también dice que está fuera del alcance de las potencias humanas. Claro está que para venir a unirse en esta vida con ellos por gracia y por amor perfectamente, ha de ser a oscuras de todo cuanto puede entrar en el ojo y de todo lo que se puede recibir con el oído y se puede imaginar con la fantasía y comprender con el corazón, que aquí significa el alma. Y así grandemente se estorba una alma para venir a este alto estado de unión con Dios cuando se hace algún entender o sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o modo suyo, o cualquier otra cosa o obra propia, no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello. Porque, como decimos, a lo que va es sobre todo eso, aunque sea lo más que se puede saber o gustar, y así sobre todo se ha de pasar al no saber. Hay que desprenderse absolutamente de todas las cosas. Pasar al no saber. Es un tema clásico también de la mística medieval. Hay un anónimo inglés que se llama la nube del no saber. The cloud of unknowing. Por lo tanto, en este camino, el dejar su camino es entrar en camino, o por mejor decir, el pasar al término, y dejar su modo es entrar en el término, que no tiene modo, que es Dios. Porque el alma que a este estado llega ya no tiene modos ni maneras, ni menos se hace ni puede asir a ellos. Digo, modos de entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en sí encierra todos los modos, al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo. Porque teniendo ánimo para pasar de su limitado natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural que no tiene modo alguno, teniendo en sustancia todos los modos. De donde el venir aquí es el salir de allí, y de allí, saliendo de sí muy lejos, de ese bajo, para esto, sobre el todo alto.
Esta es la transformación espiritual que es necesario realizar en esta vida. A veces esta transformación es intensa, a veces no es intensa, porque hay personas que no aceptan la transformación y a veces no la conocen tampoco. Es decir, consideran la vida cristiana como un ser unívoco, que es igual en todas las etapas. O sea, que al principio es la misma vida que después y que al final. En realidad, la vida cristiana es profundamente dinámica e implica una gran transformación, que es una transformación espiritual, una transformación interior y una transformación operativa también. Y por tanto, una transformación relacional respecto de los demás. En la fe, eso que Santo Tomás dice del acto de fe, de creer a Dios, lo que Dios, ¿no? y de confiar en Dios, ¿no? Son los... Sí, credere Deo, credere Deum, credere in Deum. Y los tres están acá, esos tres aspectos del acto de fe. Sí. 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 Pero es más bien, puede ser que sea más bien el creer como confiar, ¿no? El más oscuro no es que creo sí, que... el creer, el credere Deo, o sea, creerle a Dios que dice lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros no conocemos, ¿no? Ese aspecto oscuro está desde el principio hasta el final mientras hay fe, pero se va iluminando en la medida en que hay una cercanía a Dios, o sea, el credere in Deum. Y el credere Deum es asimilarse cada vez más al objeto divino, pero de una manera oscura. Entonces, el número 6 creo que vamos. Por tanto, transponiéndose a todo lo que es espiritual y naturalmente se puede saber entender, ha de desear el alma con todo deseo venir aquello que en esta vida no se puede saber ni caer en su corazón, y dejando atrás todo lo que es temporal y espiritualmente gusta y siente, que puede gustar y sentir en esta vida, ha de desear con todo deseo y venir a aquello que excede todo sentimiento y gusto. Hay que ir más allá del sentimiento y gusto. ¿Por qué? Porque es verdad que la contemplación de Dios produce el sumo deleite, pero en esta vida no se tiene la contemplación de Dios así como es en sí. Y por eso la fe va más allá del gusto o del deleite, va antes que el gusto y del deleite. Es más importante la fe que el gusto y el deleite. El gusto y el deleite tienen su función, pero es dispositiva respecto de la fe, porque todavía no es el deleite definitivo, que este sí es causado por la contemplación de la inteligencia. Y para quedar libre y vacía para ello, de ninguna manera de hacer presa en cuanto en su alma recibiera espiritual o sensitivamente, como declararemos luego cuando esto tratemos en particular, teniéndolo todo por mucho menos. Porque cuanto más piensa que es aquello que entiende, gusta e imagina, y cuanto más lo estima, ahora sea espiritual, ahora no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él. Y cuanto menos piensa que es lo que se puede tener, por más que ello sea, en respecto del sumo bien, tanto más pone en él y le estima, y consiguientemente tanto más se llega a él. Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma a la unión por medio de la fe,
que también es oscura. Y de esta manera la da admirable luz la fe. O sea, paradojalmente, la oscuridad va iluminando cada vez más. En cambio, los que creen tener claridad se van oscureciendo cada vez más. Quizás como que hay un problema, digamos, con el lenguaje humano no puede expresarlo, entonces entra en esta contradicción, ¿no? Que la oscuridad ilumina por el límite de nuestras palabras o nuestro lenguaje, ¿no? Quizás. Pero no es por el límite del lenguaje que ilumina, sino porque detrás de la oscuridad está la luz. Es decir, ilumina porque es luz. La oscuridad es subjetiva para nosotros, no es oscuridad de Dios. Padre, nosotros en estado de gracia, como que esa luz es la que precisamos. Todas las otras, de algún modo, también son oscuras, pero malamente oscuras, ¿no? Las otras que luces. Otras luces que... Sí. Las otras luces son como focos que encandilan y no permiten ver una realidad más grande, porque están más cerca de nosotros. Entonces, la inteligencia se fija en estas luces y no ve más allá. En cambio, la oscuridad le permite vislumbrar la luz que está más al fondo, que está más lejos. Es como si al amanecer alguien está cerca de un farol y ve el farol y no ve el resplandor que está en el horizonte. En cambio, cuando no está el farol, ve el resplandor que está en el horizonte. Cuando uno lee estas cosas, ¿cómo se hace más patente o la importancia del pseudo Dionisio, ¿no es cierto? Sí, está claro. como atrás de todo esto, ¿no? Sí. Dionisio Areopagita es fundamental. San Juan de la Cruz lo cita en cada una de sus obras, 4 veces lo cita. Y se refiere a la doctrina de él y de muchos otros que en la Edad Media lo seguían. En la época de San Juan de la Cruz había una publicación que tenía todas las traducciones de Dionisio y además los comentarios. Así estaba en Salamanca. Estaba en circulación. Sí. Estaba publicada en Estrasburgo, pero en esa época circulaban todos los libros. Sí, él estudió Y era una ventaja que estaba en latín, ¿no? Sí, porque así podían circular los libros. Claro. Y por eso entraron también en España algunos místicos de la mística renana, como Enrique Herc y Taulero, etcétera. Pues estaban primero traducidos al latín y después al castellano también. Además, España tenía los Países Bajos, Holanda y parte de Bélgica, entonces ahí estaba la mística renana y por ese camino llegó a España. Entonces, y de esta manera oscuras grandemente se acerca el alma a la unión por medio de la fe, que también es oscura. Y de esta manera la da admirable luz la fe. Cierto que si el alma quisiere ver, harto más presto se oscurecería cerca de Dios que el que abre los ojos a ver el gran resplandor del sol. Por tanto, en este camino, cegándose en sus potencias, ha de ver luz.
según lo que el Salvador dice en el Evangelio de esta manera: yo he venido a este mundo para juicio, de manera que los que no ven, vean, y los que ven se hagan ciegos. Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual, que conviene saber que el alma que estuviere a oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales, verá sobrenaturalmente. Y la que a alguna luz suya se quisiere arremar, tanto más cegará y se detendrá en el camino de la unión. Y para que procedamos menos confusamente, paréceme será necesario dar a entender en el siguiente capítulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con Dios. Porque entendido esto se dará mucha luz en lo que aquí adelante iremos diciendo. Y así entiendo viene bien aquí el tratar de ella como en su propio lugar. Porque aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando, no es fuera de propósito, pues en este lugar sirve para dar luz en lo mismo que va tratando. Y así servirá el capítulo infrascrito como de paréntesis puesto entre una misma entinema, pues luego habemos de venir a tratar en particular de las tres potencias del alma respecto a las tres virtudes teologales acerca de esta segunda noche. Aquí pone la estructura del libro que sigue. Ve el alma de acuerdo con la fe, la esperanza y la caridad, que purifican la inteligencia, la voluntad y la memoria. La fe purifica la inteligencia, la caridad, la voluntad y la esperanza, la memoria. Esta purificación corresponde también a la presencia de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre en la memoria, el Hijo en el entendimiento, el Espíritu Santo en la voluntad. Esta inspiración no viene de Dionisio, sino de San Agustín. En el capítulo 5 declara qué cosa sea la unión del alma con Dios. O sea, este es el término, el fin por el cual se entienden los medios para llegar al fin. O los actos que conducen al fin. Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera se da a entender lo que aquí entendemos por unión del alma con Dios. Y por eso se entenderá mejor aquí lo que dijéremos de ella. Y no es ahora mi intento tratar de las divisiones de ella ni de sus partes, porque sería nunca acabar si ahora se pusiese a declarar cuál sea la unión del entendimiento y cuál según la voluntad, y cuál también según la memoria, y cuál la transeúnte, cuál la permanente en las dichas potencias, y luego cuál sea la total transeúnte y permanente según las dichas potencias juntas. De eso a cada paso iremos tratando en el discurso, ahora de lo uno, ahora de lo otro, pues ahora no hace al caso para ir a entender lo que aquí habemos de decir de ellas, y muy mejor se dará a entender en sus lugares, cuando yendo tratando de la misma materia, tengamos el ejemplo vivo junto al entendimiento presente, etc. Para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tratando, es de saber que Dios en cualquier alma, aunque sea la del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas, en la cual les está conservando el ser que tienen. La creación no es solo el acto inicial, concebido de nuestra mente, que piensa en el tiempo, sino que es un acto permanente. Es el acto divino que comunica el ser. Y las criaturas están íntimamente unidas con Dios todas, porque de otra manera no subsistirían. Y tanto más cuanto superiores son. Por eso las criaturas espirituales y las almas humanas tienen una unión profunda con Dios.
cualquier alma humana. Una unión sustancial que corresponde a la creación. Y así, cuando hablamos de unión del alma con Dios, no hablamos de esta sustancial que siempre está hecha, sino de la unión y transformación por amor del alma con Dios, que no está siempre hecha, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor. Y por tanto, esta se llamará unión de semejanza, así como aquella unión esencial o sustancial. Aquella natural, esta sobrenatural, la cual es cuando las dos voluntades, conviene saber, la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. Esto se entiende no solo lo que repugna según el acto, sino también según el hábito. De manera que no solo los actos voluntarios de imperfección le han de faltar, más los hábitos de estas cualesquiera imperfecciones ha de aniquilar. Este es un tema que ya había tratado en la Noche Oscura del Sentido, o sea, todos los hábitos de imperfecciones tienen que desaparecer para dar lugar a los hábitos perfectos, porque metafóricamente hablando le ocupan el lugar. Y por cuanto cualquier criatura y todas las acciones y habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo que es Dios, por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades suyas. Conviene a saber, de su entender, gustar y sentir, para que, echado todo lo que es disímil y disconforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ella cosa que no sea voluntad de Dios. Y así se transforma en Dios. De donde, aunque es verdad que, como habemos dicho, está Dios siempre en el alma, dándole, conservándole el ser natural de ella con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser sobrenatural. Porque éste no se comunica sino por amor y gracia. La gracia es ser sobrenatural. Así como el ser es lo más íntimo de cada cosa, la gracia es lo más íntimo de cada persona que la recibe. Es un nuevo ser, es un super ser. De donde, aunque es verdad que, como habemos dicho, está Dios siempre en el alma, dándole, conservándole el ser natural de ella con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser sobrenatural, porque éste no se comunica sino por amor y gracia, en la cual no están todas las almas. Esta frase es cortita, pero es importante, porque es testimonio de los santos. Ahora algunos piensan que todos están en gracia. El San Juan de la Cruz lo toma muy naturalmente, no todos están en gracia.
esto es constante en toda la tradición. Y lo mismo respecto de la salvación. Lo que dicen respecto de la gracia, lo dicen también respecto de la salvación. O sea, no se puede decir que todos se salvan, según la tradición. Aunque interpretando literalmente la Escritura uno pudiese hacer razonamientos para decir que todos se salvan, porque el infierno está vacío. Sin embargo, esto sería contrario a la tradición, porque la revelación no está solo en la letra de la Escritura, sino que está principalmente en la gracia, que es el centro de la Escritura, y también en la tradición. ¿Por qué dice amor y gracia, Padre? Amor y gracia porque el amor es inseparable de la gracia, o sea, la caridad está siempre que está la gracia. Desde Dios hay amor y gracia. De Dios viene el amor y gracia. Y siempre que viene la gracia viene el amor, y siempre que viene el amor viene la gracia. El amor sobrenatural, ¿no? Que es la caridad. ¿De dónde aquella alma se comunica a Dios más, que está más a ventaja del amor, lo cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios? Y la que totalmente la tiene conforme y semejante, totalmente está unida y transformada en Dios sobrenaturalmente. Por lo cual, según ya queda dado a entender, cuanto un alma más vestida está de criaturas y habilidades de ella, según el afecto y hábito, tanto menos disposición tiene para la tal unión. Porque nos da total lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural. Este es un término que aparece muchas veces, transformación. Transformación en lo sobrenatural. De manera que el alma no ha menester más que desnudarse de estas contrariedades y disimilitudes naturales, para que Dios, que se le está comunicando naturalmente por naturaleza, se le comunique sobrenaturalmente por gracia. Esto quiere decir que hay como una apertura de la naturaleza a la gracia. Si la naturaleza está bien dispuesta, la gracia viene casi naturalmente, casi porque no es naturalmente, es sobrenaturalmente, pero casi naturalmente en el sentido de que basta la presencia de la gracia para que ésta sea recibida. Y San Juan de la Cruz explica que Dios es muy abundante en la donación de la gracia. Dios está como el sol sobre las almas para comunicarse con ellas, dice en otro lado. Es decir que prácticamente basta que la persona esté bien dispuesta para que reciba la gracia. Y estar mal dispuesta significa estar manteniendo voluntariamente hábitos desordenados. Y esto es lo que quiso dar a entender San Juan cuando dijo: Dios dio poder para que puedan ser hijos de Dios, esto es, se puedan transformar en Dios, solamente aquellos que no de las sangres, esto es, que no de las complexiones y composiciones naturales son nacidos, ni tampoco de la voluntad de la carne, esto es, del albedrío de la habilidad y capacidad natural, ni menos de la voluntad del varón, en la cual se incluye todo modo y manera de arbitrar y comprender con el entendimiento. No dio poder a ninguno de estos para poder ser hijos de Dios, sino a los que son nacidos de Dios. Esto es, a los que renaciendo por gracia, muriendo primero a todo lo que es hombre viejo, se levantan sobre sí a lo sobrenatural, recibiendo de Dios la tal renacencia y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar. Por eso dijo San Juan en otra parte: el que no renaciera en el Espíritu Santo no podrá ver este reino de Dios.
que es el estado de perfección, y renacer en el Espíritu Santo, que en esta vida es tener un alma simílima a Dios, en pureza. O sea, hay que ser como Dios. Siguiendo la tradición, dice San Juan de la Cruz que el alma se diviniza en el sentido más propio del término, se hace como Dios. Es Dios por participación. Por eso tiene que tener una pureza perfecta, sin tener en sí alguna mezcla de imperfección, y así se puede hacer pura transformación por participación de unión, aunque no esencialmente, porque el alma continúa con su propia esencia, tiene su ser natural y este ser natural es participado. La gracia es inseparable del ser participado, y por eso también la unión es participada. Aunque es verdadera, realísima, es participada. Y esto le viene porque está el ser natural. Y para que se entienda mejor lo uno y lo otro, pongamos una comparación. Está el rayo de sol dando en una vidriera. Si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente, como si estuviera limpia de todas aquellas manchas y sencilla. Antes, tanto menos la esclarecerá cuanto estuviere menos desnuda de aquellos velos y manchas, y tanto más cuanto más limpia estuviere. Y no dejará por el rayo, sino por ella, y no quedará por el rayo, sino por ella, tanto que si ella estuviera limpia y pura del todo, de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que parecerá el mismo rayo, y dará la misma luz que el rayo. Y aunque la verdad, la vidriera, aunque se parece al mismo rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo, mas podemos decir que aquella vidriera es rayo o luz por participación. Vidriera, un vidrio, tiene la luz por participación. Y así el alma es como esta vidriera, en la cual está siempre embistiendo, por mejor decir, en ella está morando. Esta divina luz del ser de Dios por naturaleza, que habíamos dicho. O sea, la gracia es el ser de Dios por naturaleza, que en el alma está participado. Está participado doblemente, como ser natural y como gracia. Hay una diferencia entre ambas participaciones, que la del ser natural produce otra naturaleza, que es la esencia de cada cosa. En cambio, la participación, según la gracia, es en la misma naturaleza de Dios, no otra naturaleza. Y la unión esta es justamente la participación máxima a la que llega el hombre. Sí, y es la que se da plenamente la visión beatífica. Bueno, muy bien. Hoy vamos. Por eso hijos, no padres. Por eso somos hijos, porque tenemos la misma naturaleza, no otra naturaleza como sucede en el caso del ser natural. La unión es dejar actuar la gracia plenamente en uno. Claro, que asimila el ser natural y lo perfecciona.